Sí, está bien, listo. Gracias. No, me parece que nosotros le garantizamos la nota que obtuvieron, se la garantizamos. Esperemos que saquen una nota más alta, obvio, pero bueno. Sí, obvio, es la idea. Pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Exacto. Bueno, entonces me decías, Fernando, la práctica de bulones. La práctica la voy a dejar para la semana que viene, la de bulones. Bien. Ya que ya se termina la teoría hoy. Temas, un ratito. Sí, me pasás los temas, yo ya lo armo hoy a la noche o mañana. Si ahora ya me lo noté, que te paso un listadito. Dale, mándamelo así, ya armo todo en el Moodle. Sí, mira, yo tenía entendido que, bueno, el recuperatorio era un poquito más adelante, no creía que era mañana. Sí. Pero bueno, si es mañana, es mañana. Mañana, sí. Y ya cerramos con la primera parte. No, sí, está claro. Y si no hacemos recuperatorio en 2 partes, mañana recuperamos práctica y otro día recuperamos la teoría. No, muy complicado. No, vamos a terminar con todo. Si no, no terminamos más esta novela. Porque ya son vos pensás que perdés la clase son casi completa para tomar parcial. Claro. Son 3 parciales para el primero y 3 parciales para el segundo. Son 6 clases que se pierden. En realidad, no es que se pierdan, pero digamos, hay algunos chicos que el que aprobó inicialmente, bueno, la pierde, sí, porque no. No, y si la desdoblamos, peor. Bueno. Como quieran, como le parezca más fácil a ustedes siempre. Pero no, va a ser todo mañana. Cuando rendí teoría, que pensé que capaz estaban bien y al final no estaban tan bien como pensaba. Sí, Bueno, los chicos me preguntaron el jueves pasado también, como que la profundidad de la respuesta. Creo que vos me dijiste también que estaba un poco profunda, Rodolfo, las respuestas, y también a los chicos les pareció que habían contestado bien, pero bueno, me parece que les faltó, digamos, avanzar un poco más para que mejoren la nota y en cada uno de los puntos, ¿no? No sé si tenés algún comentario para hacer ahí. Bueno, arrancamos. Arranqué. Sin comentarios. Estamos todos ya sin 17. Éramos 30, quedamos 17 habitualmente, 20. Ahí te habilité para que puedas compartir, Rodolfo. Bueno, arrancamos, Fernando. A ver, Arrancamos. yo no puedo compartir pantalla. Ahora sí. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahí estás a cargo. La primera parte de uniones abulonadas consistía en determinar las capacidades resistentes de los bulones en sus diferentes formas de trabajar, ya sea bulones tipo aplastamiento o bulones tipo fricción, y para las diferentes solicitaciones de tracción, solicitaciones de corte y la interacción entre tracción y corte. Y de ahí determinamos las capacidades unitarias de cada bulón a estas distintas solicitaciones. Es decir, sabemos cuánto resiste un bulón. Ahora bien, lo que vamos a ver hoy es el conjunto de pernos, es decir, la unión y cómo se determinan las solicitaciones máximas en la unión
las solicitaciones de cada uno de los bulones, a veces son iguales, a veces no son iguales, a veces un bulón trabaja más que otro. ¿Y cómo se hace la verificación? En todo caso, usando lo que justamente vimos en la primera parte. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a ver en esta segunda parte. Ustedes tienen ahí en la fotografía, bueno, un ejemplo de una estructura metálica o de un edificio, y obviamente verán que hay una cantidad muy importante de uniones que se realizan aporticadas, o a veces como uniones con momento y a veces uniones de tipo flexible, ¿no? Ustedes tienen ahí un edificio de varios pisos y tienen a un costado aquí uniones diversas entre vigas principales en un sentido y en otro sentido, y cómo se estructuran las uniones. Ustedes ven que es un tema bastante importante porque hay que hacer una manufactura en taller previa para después disponer relativamente fácilmente en el momento del montaje este tipo de ejecución. Aquí en esta fotografía de la izquierda abajo, ven alguna situación con lo que se conoce del steel deck, digamos, la construcción de las construcciones metálicas para edificios de entrepisos. La solución más aconsejada es con esta especie de encofrado, ¿no? Encofrado metálico, que hace las veces de encofrado, pero también de armadura, es decir, resiste la armadura. Entonces tiene como ustedes están viendo, tiene una conformación tipo trapezoidal, que permite hacer nervios, que le da más rigidez, y de alguna forma, adicionalmente, las vigas se conectan con el hormigón a través de estos conectores, y entonces trabajan como una estructura mixta, lo que le da obviamente mucha mayor rigidez, y obviamente se requiere menor cantidad de material metálico y de hormigón también, entonces menores alturas, y con esto se consigue eficientizar bastante la construcción. Pero bueno, hay que disponer estos elementos, como ustedes están viendo, los conectores, en los dos sentidos en las vigas, atravesando el encofrado metálico, la chapa esta del encofrado metálico, para que trabaje en forma conjunta el hormigón con el acero. Bueno, y finalmente, acá a la derecha, tenemos los comportamientos teóricos de cómo son los distintos tipos de conexiones que habíamos analizado. En principio, la conexión flexible es esta, que está representada en esta foto. Esta es una conexión flexible, la que se realiza, se formaliza a través de la unión en el alma. Esta unión en el alma no permite transmitir momentos, sino que se transmite exclusivamente el corte. Se transmite exclusivamente el corte y se permite el giro, es decir, que no tiene restricción a la rotación total. En el otro extremo está la unión empotrada, ¿no? La unión empotrada, que en general se materializa con una chapa extrema, que está acá justamente, en la otra fotografía que estábamos viendo, una chapa extrema, se formaliza y, bueno, queda la viga empotrada en la columna y hay una transmisión importante de solicitaciones. Hay unos casos intermedios, que son las uniones de restricción parcial, que son uniones en las cuales, bueno, no están dados justamente estos dos casos extremos, ni el caso extremo sin restricción, ni el caso extremo con restricción, ni el apoyo simple, ni el empotramiento, sino una especie de empotramiento parcial. Bueno, estas situaciones intermedias hay que considerarlas en el cálculo de estructuras en cada caso. Bien, vamos ahora a alguna otra condición que ahora vamos a ver. Si me disculpan un segundo, porque me están golpeando la puerta. Bueno,
Perdónenme, pero justamente me habían golpeado la puerta. Bueno, estaba diciendo entonces el caso, aquí tenemos a la vista los comportamientos de las distintos tipos de uniones. La conexión simple o tipo 2 tiene un momento de empotramiento 0 y un giro que vale, bueno, esto que ustedes están viendo ahí. La carga, en este caso W, por L cubo sobre 24J es lo que nos da el giro en un extremo de una viga empotrada. Una viga, perdón, simplemente apoyada. La conexión al momento, al revés, es completamente restringida. Por eso acá dice FR, full, esta F de full, restringida totalmente. Tiene un giro cero y un momento de empotramiento que es QL cuadrado sobre 2. Bueno, estos dos casos extremos, se interpretan acá en este gráfico, ¿no? Se interpretan en este gráfico con este caso de ordenada momentos y abscisas rotación. Entonces, el caso del tipo 1 sería un elemento ubicado acá, FR, ¿no? Tipo 1. Mientras que el caso 2 sería un elemento que teóricamente funciona en este otro eje. Ahora, los casos prácticos obviamente tienen de alguna forma cuestiones que hacen una separación entre justamente el comportamiento teórico y el comportamiento práctico. Entonces, la norma dice, bueno, si el comportamiento es tal como se plantea acá, que toma el 90% del momento de empotramiento, transmite por lo menos el 90% del momento de empotramiento, se la puede considerar como tipo 1. Y en el otro caso, cuando la transmisión de momento no llega al 20% del momento de empotramiento, se lo puede considerar como tipo 2. Entonces, estos son los límites que establece la norma para considerar a las uniones como tipo 1 y tipo 2. Y entonces, bueno, hasta estos extremos, digamos, hasta estas tolerancias, la norma admite considerarlas como casos teóricos. Ahora bien, los tipo 3, que son parcialmente restringidos, bueno, ya responden a una suerte de relación entre el momento y la rotación que está dado acá por esta relación M igual a K por tita. Esta composición de uniones parcialmente restringidas, bueno, ya hay que hacer un análisis particular para incorporando la relación K en el modelo de cálculo de solicitaciones y entonces básicamente tener esta solución. Bueno, la respuesta práctica está acá, de nuevo, la conexión completamente restringida es hasta este caso y transmite más del 90%, o esta rotación está permitida en el caso de la unión simple. Las respuestas de las vigas están dadas por esta recta que las une y finalmente el caso práctico que teóricamente tendría que estar en este punto, finalmente para el caso de un extremo real, en el caso práctico estaría en este punto, es decir, tomaría algo de empotramiento y tendría tomaría algo de empotramiento y no sería totalmente flexible. Obviamente hay una restricción que es hasta este límite. Bien, vamos ahora, viendo ya las concepciones teóricas de los apoyos, vamos ahora a determinar cómo se calculan o cómo se proyectan las solicitaciones en los distintos pernos. Y empecemos por el caso más sencillo. Empezamos por el caso más sencillo. Entonces vemos acá este caso de unión centrada, en la cual se dispone una carga de tracción, en la cual se somete un empalme, que ustedes tienen acá, en que se han dispuesto 3 bulones. Estos 3 bulones. Bueno, se dispuso remaches, pero es lo mismo que poner tornillos. Se ponen 3 bulones a una distancia P.
ustedes ven acá como corte simple, ¿no? Y hay un caso, este es un caso particular de cargas centradas. ¿Por qué se dice cargas centradas? Porque el baricentro de la unión, o del conjunto de los pernos que estaría en este punto, coincide o pasa por, o está, se encuentra dentro de la dirección del eje de las cargas. No hay excentricidades, ¿no? El eje de solicitación pasa por el centro de gravedad de la unión. El centro de gravedad de la unión está acá, y la solicitación obviamente pasa por ahí, no hay excentricidades. Bueno, en estos casos, si las piezas consideramos que la chapa es infinitamente rígida, si consideramos que esta chapa es infinitamente rígida respecto a los sujetadores, y que justamente que los sujetadores son elásticos, podemos suponer que los desplazamientos relativos de esta chapa son iguales en los tres casos. Entonces, este delta es igual a este otro delta, y es igual a este otro delta. Y si esos desplazamientos relativos son iguales, los esfuerzos en los pernos son iguales. Por lo tanto, el esfuerzo R1 del perno 1, el R2 del perno 2 y el R3 del perno 3 valen P sobre 3 o P sobre N. En todo caso, si tengamos un distinto de 3, P sobre N, sobre el número de bulones, ¿no? Y ahí tenemos fácilmente determinada para una carga centrada cómo es la distribución de los esfuerzos. Si incorporamos otro concepto, al decir que la placa, bueno, no es infinitamente rígida y que los sujetadores no son totalmente elásticos, sino que cada uno tiene una rigidez relativa. Bueno, haciendo ese análisis, nosotros lo que podemos ver es que las deformaciones que se producen en los extremos, delta 1 y delta 3, son mayores a la delta 2. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo esto, analizando el método de la placa elástica, que los bulones extremos toman más carga que los bulones centrales. Ahora, esto, mientras los bulones son poca cantidad, la norma dice concretamente hasta 6 bulones en línea, la diferencia no es tan importante y se puede considerar como una placa rígida, es decir, que todos los bulones funcionan de la misma forma. Ahora, no es lo mismo cuando son una cantidad muy importante de uniones en línea, y entonces la norma dice, bueno, si son hasta 6 bulones, se puede considerar que todos trabajan igual. Si son más de 6 bulones en línea, hay que hacer una especie de descuento y los bulones de los extremos ya trabajan un poquito más. Con lo cual, prácticamente, creo que hay muy pocos casos en los que tengamos 6 bulones en línea, y entonces prácticamente se usa concretamente el método de la placa rígida. Recuerdo que para estos casos podemos tener corte simple o corte doble, formalizada la unión, ¿no? En cada caso, pero así podemos resolver los distintos tipos de uniones que se presentan en general. Por ejemplo, esta unión. Esta unión es una especie de unión centrada, fíjense, porque se supone que esta barra trabaja tracción o compresión, tiene en esta placa una disposición en la cual el centro de gravedad de la totalidad de los bulones coincide con el eje de solicitación, si este es un eje, si es un elemento que trabaja tracción y compresión, que seguramente lo es, y por eso se han determinado estas funciones. Entonces, podemos extender esta resolución de cargas uniformes a todas esas placas. Bueno, esta misma concepción la podemos aplicar, la de carga centrada, quiero decir, la podemos aplicar al caso de empalmes en columnas, ¿no? Habíamos visto una columna como esta, en la cual tenemos un perfil doble T, ala, alma y ala, tenemos chapas de empalme en las alas, chapa de empalme en el alma y chapa de empalme en las otras alas. Entonces, bueno, podemos hacer, bueno, una disposición en la cual la carga P total se descompone en 3 cargas. Una que viaja por el ala, otra por el alma y otra por el ala, en función proporcional
a las áreas relativas de cada elemento, ala, alma y ala, y en función de eso determinar la carga que viaja en cada elemento. Una vez que tenemos determinada esa carga para cada elemento, bueno, aplicar el criterio de carga centrada y obtener finalmente los esfuerzos en cada uno de estos empalmes como cargas centradas. Y finalmente tenemos disposiciones simétricas, ¿no?, en las cuales, fíjense, la unión coincide porque, digamos, se colocan la misma cantidad de bulones a ambos lados, con lo que el centro de gravedad queda definido en este centro, en este caso de abajo lo mismo, el eje de solicitación, si esto es de compresión, pasa por ese mismo eje, y entonces, bueno, con estas simples disposiciones de diseño, podemos suponer que todos los bulones trabajan de la misma forma y calcularlo fácilmente. Para el caso, bueno, hay algunas extensiones que se pueden hacer de estas suposiciones, ¿no? Y es el caso de las cabreadas, los nudos de cabreada que lo tenemos acá a la derecha, ¿no? Los nudos de cabreada, ustedes saben, bueno, que son casos muy típicos de utilización de nudos de cabreada, elementos de ángulo, por ejemplo, como están acá, elementos de ángulo que se concentran en un punto, como es este. Hay un cordón inferior, una diagonal y un montante. Los tres ejes de estos elementos pasan por este punto y entonces se dispone una chapa de nudo y se disponen los sujetadores que toman los esfuerzos que son de tracción o de compresión. Entonces, bueno, acá, si estos elementos son ángulos, la norma, no la norma, sino las tablas de perfiles nos fijan determinadas posiciones de donde puedo hacer los agujeros y un determinado tamaño de agujeros que en general no coincide con el centro de gravedad, pero está bastante cerca, ¿no? Acá en esta ilustración se ve que, o parece verse que esta dirección del esfuerzo está en el centro de gravedad. En rigor no está en el centro de gravedad. Si uno va a la tabla de perfiles, el centro de gravedad está un poquito más abajo, no está en ese lugar. Entonces hay una pequeña excentricidad entre la resultante o el centro de gravedad del perfil y la posición de los agujeros. Pero, de alguna forma, si como esa excentricidad es tan pequeña, se puede, o las normas posibilitan la ejecución y la determinación de los cálculos como si fuese centrada, solamente con la condición de disponer al menos 2 bulones en cada barra. Para tomar algunas posibles excentricidades, y esas excentricidades producen un momento de segundo orden y que tomando con 2 bulones eso se pueda tomar fácilmente. Pero de alguna forma se determinan los esfuerzos para este tipo de elementos de chapa de nudo como si fuesen cargas centradas. Bien, entonces, las consideraciones generales de diseño para las cargas centradas, yo las resumí en esta tablita para que ustedes tengan un poquito de criterios así generales de diseño. Primero, la determinación de los esfuerzos en forma proporcional a los distintos elementos de la sección. Digamos, si yo tengo una solicitación de compresión, tendré una parte de la carga que viaja por el alma y otra parte que viaja por el ala. Entonces, descomponer en estas partes la carga total. Después, elegido el perfil, yo tengo que verificar el tamaño máximo de los agujeros que puedo hacer y su posición. Esto es importante. Yo no puedo hacer cualquier agujero en el perfil. No puedo exceder los límites que me fija cada perfil. ¿Y dónde lo encuentro eso? Bueno, eso se encuentra en la tabla de los perfiles. Yo tengo un perfil doble T o lo que sea, voy a la tabla de perfil y veo 2 cosas. ¿Cuál es el tamaño máximo de los agujeros que puedo disponer en cada caso? ¿Y cuál es su posición? Después, cuando hago el diseño de la unión, proponer diámetros iguales y similares a las uniones del proyecto. Y en general, proponer distancias de separaciones entre los mismos iguales.
las secciones de empalme semejantes a las secciones de los elementos de empalmar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que utilizar chapas de empalme. Las chapas de empalme obviamente tendrán que venir de un espesor comercial, pero serán semejantes a las secciones del perfil. Semejante quiere decir que no es igual, pero es parecida, ¿no? En función de las versiones comerciales que tenga de cada cosa. Seleccionar el tipo de perno en función del tipo de carga y su intensidad. En general, conviene colocar la menor cantidad del perno con el máximo diámetro posible. ¿Se acuerdan? Respetando aquella fórmula de la relación entre el diámetro y el espesor de la placa, ¿no? Diámetro era igual a 5, es raíz de 5 por t menos 0,2. La habíamos visto en la clase pasada. Disponer de los conectores lo más cerca posible también hace que las chapas de empalme sean lo más chicas posible, porque si yo extiendo la unión, las chapas de empalme también se extienden, entonces acorto la unión. La solicitación de la unión, ¿se acuerdan lo que dijimos para cuál era la carga que tenía que resistir? La carga de diseño, obviamente la solicitación, pero al menos el 50% de la capacidad resistente del elemento. Suponer rígida hasta un máximo de 6 conectores en línea, esto es lo que acabamos de decir, y diseñar la unión en forma simétrica, de forma que el centro de gravedad coincida con la solicitación. Usar el mismo material, la misma calidad en los bulones, o los mismos diámetros, es decir, usar una sección relativamente simple. Bien, cubierto esto, vamos a ver ahora el caso de qué pasa cuando la carga, como en este caso que se ve acá de la figura 8.2, ya no coincide con el centro de gravedad, no pasa por el centro de gravedad de la unión. Fíjense en esta ménsula, ¿no? Es un perfil doble T como una columna y tiene esta ménsula. La carga P, que está acá, tiene una excentricidad respecto al centro de gravedad que estaría por aquí dispuesto, ¿no? Y entonces, bueno, ya los bulones ya no trabajan todos igual, ¿no? Los bulones no trabajan todos igual. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hay bulones que trabajan más y bulones que trabajan menos. Los bulones son todos iguales, por lo tanto, el bulón crítico es aquel que tiene la solicitación máxima. Este es un caso típico. Ahora, fíjense que la unión se le llama uniones con carga excéntrica en el plano de la unión. ¿Qué quiere decir? Fíjense que esta carga, el momento y la carga, producen solicitaciones en el plano. En este caso es en el plano del papel o de la filmina que estamos viendo. Y la unión también está en el plano del papel. Entonces, los bulones, ¿cómo trabajan? Básicamente todos trabajan a corte, porque son cargas perpendiculares al eje del tornillo. Los bulones trabajan a corte. Son cargas perpendiculares al eje del tornillo y, bueno, trabajan en forma distinta. Hay algunos bulones que toman más carga que otros. Este es otro caso, el que estamos viendo acá, una carga P acá y acá hay una distribución, y este sería otro caso en los cuales se produce ese tipo de ejemplo. Para resolver esta unión, lo que se hace es, bueno, lo que se hace siempre es, tengo la carga acá, la desplazo a una carga centrada, ¿no? La desplazo a una carga centrada, en la cual ya sé cómo trabaja por la versión anterior, 8.1, todos los bulones trabajan lo mismo, pero además le debo sumar un momento P por E, en donde aparecen otras solicitaciones que debo adicionar a las que ya tenía de la carga centrada. Es decir, que tengo dos sistemas. Un sistema de carga centrada, P, más otro sistema producto de un momento, P por E. Al sistema de la carga centrada, vamos a decirle que produce esfuerzos solicitantes en los tornillos
conocidos como R', para darle un determinado valor. Obviamente son de corte. Y los casos del momento, para identificarlos por separado, los suponemos con un valor de R segunda. Si analizamos el caso de los momentos, y están acá expresados en esta solución, como caso de ejemplo para los momentos, aplicamos este caso de cuplas, ¿no? Esta cupla P y P a una distancia E produce un momento. Esto es equivalente a un momento. Bueno, ¿qué solicitación nos produce un momento? Es, de alguna forma, la rotación de esta chapa respecto a la chapa fija, que estaría en la columna, sería la ménsula respecto a la columna. Eso genera un giro, que ustedes lo ven acá, un delta tita. Ese delta tita, ¿qué produce? Produce en los sujetadores, como ustedes están viendo, reacciones o solicitaciones que son proporcionales al radio y son perpendiculares al radio. Estas dos cuestiones son proporcionales al radio, a este radio, a la distancia entre el centro del sujetador y este centro de gravedad, son proporcionales al radio y son perpendiculares al radio. La dirección es perpendicular al radio. Estas dos cuestiones. Si yo pusiera un sujetador acá, en el punto O, obviamente no tendría solicitación. Si lo pongo lo más alejado posible, esa sería la solicitación máxima. Por lo tanto, los sujetadores que están más alejados toman más momento porque la chapa se deforma más. La chapa la consideramos como rígida y por lo tanto el sujetador más alejado es aquel que va a tomar más carga. Y finalmente, la suma de los esfuerzos por los radios, en todos los sujetadores nos va a equilibrar el momento solicitante. Y esa es la propuesta que se hace. Y aquí están las fórmulas, las distintas fórmulas en las cuales, discúlpame un segundito, por favor. Las distintas fórmulas en las cuales se hacen los análisis de solicitaciones. En principio, la sumatoria de las fuerzas horizontales de las R segunda. A esto se lo llaman las R segunda. Las R segunda X, o sea, toda la sumatoria de fuerzas respecto a X, y la sumatoria de las R segunda Y. Como ya hemos dicho, la solicitación exterior es un momento, y por lo tanto no hay una resultante en X ni una resultante en Y. Estas son cero, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria de las R segunda X y las R segunda Y son cero. Finalmente, si uno saca lo que explica estos esfuerzos, nos está diciendo que si lo hicimos bien, si lo tomamos bien el centro de gravedad, nos demuestra que el punto O es baricéntrico. Es decir, nos sirve para confirmar finalmente que el punto O es el punto baricéntrico. La fórmula que más nos interesa es la que nos equilibra el momento, que es esta R segunda por R, en cada caso la sumatoria de las R segunda por R, que nos equilibra el momento M. Ahora, si reemplazamos los valores de R segunda en lo que son sus distintos valores, tenemos que la R segunda es, por análisis que acá se realizan, R segunda dividido A, es decir, la tensión debido al momento es una K por R. Habíamos dicho que la magnitud del esfuerzo R era proporcional al radio. Bueno, es esta proporcionalidad K por R es la que se distingue. Y en la componente Rx, ese análisis lo podemos hacer colocando K por I por A, y en la R segunda I haciendo K por X por A. Si reemplazamos esas cuestiones, bueno, finalmente podemos despejar el valor de K como M sobre esta sumatoria, y luego
reemplazando los valores de R segunda expresados acá en esta función, podemos determinar que finalmente los valores de R segunda X y R segunda Y son momento por Y sobre la sumatoria de X al cuadrado más Y al cuadrado en cada caso. Y estas son las expresiones que nos dan los valores para las solicitaciones debidas a los momentos, ¿no? Las solicitaciones debidas a los momentos, porque se acuerdan que tenían este símbolo segunda en cada caso. Estas solicitaciones R segunda las tenemos que sumar a las R debidas a la solicitación. Acá hay un concepto interesante que finalmente se ve acá. Fíjense, esta fuerza, si está inclinada, me produce, yo traslado la fuerza, la coloco acá, ¿no? Como carga centrada, nos va a solicitar a los cuatro bulones en la misma medida, y después le tengo que sumar el momento. Esto está, bueno, resuelto un poco en este caso. Cada bulón tomará para la carga centrada la componente específica en cada caso, igual en todos los bulones, y para el momento tomará el esfuerzo en la ubicación que habíamos dicho y con los valores que habíamos dicho para R segunda, como está acá expresado. En todo caso, la sumatoria de los dos sistemas es la resultante y finalmente hay que hacer la suma algebraica en el eje X de R' y R segunda, la suma algebraica en R' y R segunda I, y después la suma vectorial, si se quiere, para tener el esfuerzo máximo del bulón más solicitado. Esto es lo que habría que hacer en todos los bulones. Ahora, ¿cómo determinamos o cómo sabemos cuál es el bulón? Como todos los bulones son iguales, lo más nos interesa es cuál es el bulón más cargado. ¿Cuál es el bulón más cargado de esta situación? Y entonces, sabiendo cuál es el más cargado, bueno, yo calculo la solicitación en el más solicitado y todos los demás seguramente van a verificar. Entonces, para determinar el bulón más cargado, lo que se hace es determinar lo que se conoce como centro instantáneo de rotación. ¿Qué quiere decir este centro instantáneo de rotación? Es buscar el punto por el cual giran los dos sistemas. Gira el sistema en forma total. Si yo encuentro el punto por donde gira el sistema en forma total, los puntos más alejados a esos, o los bulones más alejados a ese sistema, bueno, van a ser los más solicitados. Fíjense, ¿cómo se hace esto? Acá tengo la solicitante, P. Esta es la excentricidad. Para encontrar el centro instantáneo de rotación, trazo una perpendicular a P que pase por O, es esta, y en la semirrecta opuesta se va a encontrar el centro instantáneo de rotación. Este punto O sub I es el centro instantáneo de rotación. Y por lo tanto, el sujetador más cargado va a ser este. Es el más alejado a este centro instantáneo de rotación, y por lo tanto tengo que calcular en este sujetador cuál es la solicitación máxima. ¿Cómo puedo determinar este centro instantáneo de rotación? Bueno, haciendo iguales los esfuerzos debido a la solicitación R' con los esfuerzos debidos a los momentos R segunda. Por eso que R' es igual a menos R segunda, porque hay que igualarlo tanto en dirección como en magnitud para que se igualen, porque el punto donde se igualan estos no se deforma, salvo, cuando R' y R segunda tienen dirección opuesta y magnitudes iguales. Por eso acá se igualan las magnitudes y la dirección opuesta solo se puede dar en esta semirrecta. En esta semirrecta solo se puede dar en ese caso. Por lo tanto, este R0 es esta distancia del borde del centro de gravedad de la unión
al centro instantáneo de rotación. Determinado esto, salen muy fácilmente los valores de solicitaciones máximas en esos casos. Calculado eso, podemos determinar el bulón más solicitado y con ese bulón más solicitado hacer las verificaciones correspondientes a corte, básicamente, que son las necesarias. No sé si hay alguna duda, chicos. No sé si hay alguna duda con este caso, pero bueno, yo supongo que lo van a ver en la práctica. Lo van a ver en la práctica y seguramente si hay dudas se van a despejar más haciendo un ejercicio, que es relativamente fácil, pero bueno, necesariamente hay que hacer un ejercicio para ver cómo se calcula. En un tercer caso típico, están este otro tipo de uniones, que son uniones con carga excéntrica fuera del plano de la unión. Fíjense, es este caso que se ilustra en esta fotografía, en el caso de una carga P con una excentricidad, pero fíjense que el plano de la solicitación, que en este caso es el plano del papel o de la filmina, es perpendicular al plano de la unión. El plano de la unión acá está en forma perpendicular, ¿no? Y entonces esta carga P, ¿qué hace? Yo traslado la carga P acá y finalmente trabaja como una carga centrada, pero el momento, fíjense que no está en el plano, el momento está en un plano perpendicular. Y si está en un plano perpendicular, va a traccionar a los bulones superiores y después en forma lineal va a ir disminuyendo hasta que la parte inferior va a haber compresión entre placas, ¿no? Entonces el funcionamiento es distinto y por eso es uniones con carga excéntrica fuera del plano de la unión. Por eso es otro tipo de unión. En este tipo de uniones también se encuentran estas resoluciones, porque también son del mismo caso, con disposiciones distintas de tornillo, pero acá hay disposiciones uniformes de tornillo, acá hay disposiciones localizadas de tornillo, pero la solución es carga excéntrica fuera del plano de la unión. Acá hay los casos de carga de placa extrema, que acá están resueltos y también los veremos, o este otro caso también que se resuelve de la misma forma. Vamos a ver entonces cómo calculamos para una solución que acabamos de ver, las uniones con carga excéntrica fuera del plano de la unión, cómo se hace el análisis. Entonces, bueno, es este caso. Tenemos un momento aplicado. El caso del corte es una carga centrada. Vamos a tener las cargas. El corte se distribuye uniformemente, por lo tanto, P sub I es Q sobre N, es una carga centrada, es fácil. Lo más importante es cómo se determinan las solicitaciones debidas al momento. Entonces lo que se plantea para el momento es este esquema. Yo tengo un momento acá y unas uniones dispuestas, como se ve en esta figura, visto de frente, serían estos dos ángulos de ancho B y un paso P, en una altura H, que es la sección total. Esta es un poco la base. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, digamos que esto funciona con un esquema resistente como este. Los tornillos superiores, trabajan a tracción y la parte inferior trabaja con presión. ¿Pero qué trabaja con presión de la parte inferior? Trabajan las placas, en este caso los ángulos. Y por eso se juntan los ángulos acá, no se tiene en cuenta este espesor intermedio que hay acá, se juntan estos B, por eso acá aparece 2B, ¿no? Y se incorporan estas áreas puntuales, que son las áreas de los sujetadores sometidos a tracción. Entonces, el esquema resistente real es este. Lo que nos falta determinar es el eje neutro, es decir, ¿cuál es este eje neutro? Que es una incógnita, ¿no? Es una incógnita a resolver, es decir, las posiciones C y C1, que sumadas C más C1 tiene que ser igual a H, obviamente. Entonces, pero este es el esquema resistente, ¿no? Fíjense que este esquema resistente es un poco complejo, porque ahí tengo una superficie rectangular aquí, como trabajando a compresión, y tengo
una superficie de alguna forma compleja, formada por distintas áreas circulares dispersas. Lo que puedo hacer es unificarlas con un área equivalente, que es esta, A, en la cual A es el área del sujetador por M, que es la cantidad de filas. En este caso tenemos 2 filas, en general hay 2 filas, por eso 2 veces A, dividido P es la distribución. Si esta es la distribución, la separación entre las áreas, A va a ser 2A dividido P. Y entonces, en vez de trabajar con esta sección, que es un poco compleja, trabajo con una sección equivalente, más manejable, de 2 rectángulos, en las cuales no conozco los valores relativos de la posición del eje neutro, que es la relación C1 y C. Entonces trabajo con este esquema de cálculo, sabiendo que la solicitación final es esta que está acá, ¿no? En términos de comportamiento elástico para este momento aplicado en esta cuestión tiene un tramo trabajando con presión y otro tramo trabajando a tracción, donde la reacción máxima, que es lo que yo tengo que calcular, esta R máxima, está en este punto correspondiente a este sujetador, que es el más solicitado a tracción. Bien, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo determino el eje neutro? Bueno, tengo 2 ecuaciones. En principio tengo una ecuación que es que C y C1 es igual a H. Y la otra ecuación que puedo obtener es que los momentos estáticos de estas dos, de esta sección, tienen que ser iguales. Y por lo tanto, el momento estático, ¿qué es? Es el área de esto por su brazo de palanca. Y está acá, este es un medio B por E, B sub E, perdón, B sub E por C1 es el área. Y C1 sobre 2 es el brazo de palanca respecto al eje neutro. Por lo tanto, esto es el momento estático de la zona inferior. Y esto, a su vez, es el momento estático del rectángulo superior. Igual, ¿no? Y acá tengo una segunda ecuación que nos permite determinar cuál es el valor, la relación de C y C1, ¿no? Que en general está en este orden, de un cuarto a un octavo. Un cuarto a un octavo, dependiendo, bueno, de la separación, del paso, del área del sujetador, de distintas cosas. Conocido esto, conocido el eje neutro, podemos determinar fácilmente cuál es el valor de la tensión en este punto. La tensión en este punto es el momento por la fórmula clásica de tensión en flexión, M por I sobre J, donde I es esta distancia, ¿no? Esta distancia superior hasta este valor de R máximo, que es C menos P sobre 2, le ponemos la mitad digamos, suponemos que esto es la mitad del paso, entonces por eso acá dice C menos P sobre 2. Dividido la inercia, ahora es la inercia de esta sección resistente equivalente. Y esa sección resistente equivalente es esta, ¿no? 1/3 de B C1 al cubo más 1/3 de AC al cubo. Les recuerdo que el momento de inercia de un rectángulo era base por altura sobre base por altura al cubo sobre 12, pero ese es en el caso en que el centro de gravedad coincide con el centro del rectángulo. En este caso, el centro de gravedad está en un lateral, ¿no? Está en un borde. En esos casos, cuando está en un borde, vale 1/3. Si reemplazamos entonces los valores, finalmente tendremos que esta tensión multiplicada por el área tendremos la resistencia a tracción, máxima resistencia a tracción, que es la que nos va a dar la posibilidad de verificar nuestra solicitación. Así podemos sacar la solicitación máxima en nuestro bulón. Bien, así como determinamos este caso, en estos mismos casos, bueno, tenemos ejemplos de otros casos más
eficientes, como son las chapas extremas. Fíjense que en este caso hay bulones que trabajan en forma máxima, que es este caso, pero hay otros bulones que no trabajan bien, no trabajan estos bulones intermedios, los que están acá cerca del eje neutro, tienen cargas muy bajas y estos obviamente tienen cargas nulas. Por lo tanto, estoy en esta unión desperdiciando un poco material. Los bulones que trabajan efectivamente están dispuestos en las partes extremas. Para eficientizar un poquito más esta cuestión es que los diseños se han hecho justamente con las chapas extremas, colocando bulones donde realmente los necesito. Y por lo tanto, bueno, están este tipo de soluciones. Fíjense, caso de chapa extrema y chapa extrema extendida. Puede ser chapa extrema interior, en la cual termino el perfil con una chapa extrema y lo coloco cuando tengo cargas, momentos positivos, donde tengo la tracción abajo, pongo más bulones abajo, pero queda disminuida la sección acá. Entonces, otra cosa que puedo hacer es extender la chapa al hacerla extendida y poder poner este par de bulones donde realmente los necesito, ¿no? Donde realmente los necesito y cubro un poco mejor el brazo de palanca. Bueno, en el caso del momento negativo, lo mismo. En pórticos, el momento negativo, yo tengo que extender la placa hacia arriba para cubrirme y si no puedo, bueno, tendré que, en este caso, pero obviamente tengo una reducción del brazo de palanca importante, de forma importante. Pero estoy disponiendo de bulones en los lugares donde efectivamente trabajan y donde no trabajan no los coloco. Por lo tanto, este tipo de uniones son bastante eficientes, ¿no? Acá están las ventajas de la chapa extrema, es que son más eficientes, dispone bulones en las zonas donde son requeridos, se admite el uso de tornillos de alta resistencia, la soldadura es en taller, el montaje rápido. Bueno, acá tienen una cantidad de recomendaciones respecto a cómo se deben construir y cómo se asumen sus disposiciones. La forma de cálculo es sencilla, ¿no? La forma de cálculo es sencilla porque de alguna forma lo que se puede hacer es, uno tiene las solicitaciones principales viajan a tracción en el ala y a compresión en el otro ala. Y entonces suponer que los tornillos toman el total de esa componente de tracción referida al ala en forma asimétrica y como una especie de carga centrada. Entonces es muy fácilmente la determinación de este tipo de elementos. Ahora, hay de alguna forma asunciones respecto a cómo se pueden determinar estos tornillos y están dadas estas tablas ya precalculadas, de algunas uniones precalificadas, se llaman uniones precalificadas porque ya están calculadas en base a los tipos de perfiles, ya vienen asignadas los determinados valores para tanto los bulones a utilizar como los espesores de las chapas extremas requeridas. Entonces ya está estandarizada un poco la solución para este tipo de respuesta. Y acá están las expresiones. Lo que se hace es básicamente el momento que solicitante se lo equilibra a través de este esquema sencillo, y con esto se determina el momento máximo y las solicitaciones en los bulones. Acá tienen el cálculo del diámetro de los bulones, si es que se quiere calcular, y los espesores de la chapa para verificarlo. Y es relativamente sencillo la fórmula de determinar, porque vuelvo a repetir, la guía de diseño ya nos marca para cada tipo de viga cuál es la solución precalificada en cada caso. Y acá están tabulados estas suerte de diseños de chapa extrema.
que muchas veces se hace simétrico, ¿no? Se dispone en la zona superior la misma proporción que en la zona inferior por estas cuestiones de que, por ejemplo, para aplicaciones sísmicas y de viento, ¿no? Para cargas horizontales en las cuales se puede invertir el sentido del momento, se usan este tipo de secciones simétricas, ¿no? Simétricas en las cuales se iguala la disposición tanto en la parte superior como en la parte inferior. Otro tipo de uniones que también se puede hacer con el mismo tratamiento es la que ustedes están viendo con chapas extendidas. Bueno, acá puedo también aplicar la misma hipótesis de cálculo, suponiendo que este momento de empotramiento está viajando por las alas, es decir, divido el momento por la altura y tengo los esfuerzos en el ala superior y en el ala inferior, que obviamente son iguales. Lo que pasa es que uno es de tracción y otro de compresión. Con ese esfuerzo, está calculado el esfuerzo H, M sobre D, con este esfuerzo H, verifico, acorte los pernos de esta unión, ¿no? Adicionalmente, bueno, hay que colocar rigidizadores en la columna de modo de tomar las cargas concentradas. Bueno, me parece que acá se termina esto. Ah, no, hay una filmina más que tiene que ver con los elementos involucrados en los miembros. ¿Qué son los elementos involucrados en los miembros? Bueno, son las chapas de empalme. Estas chapas de empalme, que ustedes ven acá, hay que calcularlas a la tracción, al corte, ¿no? O a la compresión. Entonces, bueno, ¿cómo se determinan las secciones de las chapas de empalme? Están acá verificados para cada uno. Las chapas, tanto sean las chapas de empalme, o en su caso, si yo tengo que calcular en una cavidad las chapas de nudo, también tengo que calcularlas con estas suposiciones en cada caso. Tanto sea la resistencia a tracción, si está sometida a tracción, a corte, a bloque de corte, recuerdan el tema del caso de rotura compuesta, a compresión o a flexión. Y ahora sí, me parece que se terminó, exactamente, se terminó con un grafiquito de este pintor, Fernand Léger, que bueno, ilustra bastante bien nuestra, por allá por el año 1950, ya hace 70 años que hizo este dibujito, este pintor francés que, bueno, nos representa bastante bien a todos los que trabajamos acá en la parte de construcciones metálicas. Así que chicos, les agradezco la atención, no sé si hay algunas preguntas, y si no, bueno, nos veremos la clase que viene. No, por ahora no, profe. Profe, yo tengo una con respecto al torque de los bulones. Sí, dale. ¿Hay algunas tablas y todo eso donde se especifique bien el torque? Pues a mí me ha pasado, o sea, nunca trabajé con bulones de esas dimensiones que usan los edificios, pero sí con bulones del 10 o del 12, que cuando vos los empezás a roscar, yo generalmente la primera roscada la hago con la máquina y después la termino ajustando a mano. Y muchas veces se me parten. Puede ser que el calor que genera la máquina ablande mucho el material y después lo haga mucho más blando, digamos, disculpame que te escuché a medias. Disculpame que te escuché a medias. Pero repetime, por favor, la pregunta porque te escuché a medias. ¿Ahí me escucha mejor? A ver, dale. Que me pregunta más que nada es si existe alguna tabla y todo eso donde explique bien la parte del torque de los bulones, porque muchas veces me pasó que cuando hago la primera rosca a máquina, digamos, los bulones levantan temperatura y después cuando les doy el ajuste final con una llave, se me terminan partiendo. O sea, si yo agarro un bulón y lo quiero partir con la llave normal, no lo podría hacer. ¿Para el ajuste de los bulones me decís? Claro. Ah, el ajuste de los bulones, sí. Que se te corta. Me ha pasado más de una vez de romperlos, claro, por torque, más que nada, por torsión, más que por corte, porque lo estoy ajustando para que quede bien firme y
Pero mi pregunta es como, si yo eso lo hago en frío, al bulón no le pasa nada. El tema es que cuando la máquina lo mete muy rápido, el bulón, o enrosca muy rápido, levanta temperatura. Quiero ver si eso le afecta verdaderamente al bulón o no. Sí, claro, claro que lo afecta. Lo que pasa es que el bulón si no tiene una calidad garantizada, se te puede romper porque es un bulón que no es dúctil, ¿viste? Esto es el problema de la ductilidad. Y es los bulones que no tienen una calidad garantizada y vos no tenés una máquina de ajustar de alguna forma controlada, bueno, te podés pasar y obviamente los podés romper. Esto puede ser por las dos cosas. Puede ser porque sea un bulón con con cargas, con un material frágil, o puede ser que te pases o que la máquina no esté calibrada y se pase de tensión. Pueden ser las dos cosas. Está bien. O Yo creo que el calor no le afecta. ¿Hay una tabla de tanto. bulones? El calor no le afecta tanto, porque el calor mejora la relación de ductilidad. Lo que para mí es el problema es la composición química de la tuerca. Está bien. Pues, no era ese cosito más que me había quedado como en el aire cuando estuve hablando de torque y Sí. ya no había visto mucho. Pero vos se te rompía cuando vos lo montabas. Claro, pues generalmente el primer ajuste, digamos, se lo doy con máquina y después como el último medio cuarto, medio giro, lo ajusto directamente con la llave. Claro. Y muchas veces Y me ahí se pasó que rompe. me quedo con el bulón en la mano, y la temperatura influenciaba mucho en ese tipo de cosas. Y no sé, y a lo mejor puede ser que ya te hayas excedido en el torque que le diste. Realmente hay que tener las llaves calibradas, ¿no? Claro. Y si vos te superás la tensión, seguramente lo pasás. Pueden ser las dos cosas, o una cosa u otra. Está bien. Y eso, o sea, no tengo ni idea en estructuras grandes, pero o sea, está como calibrada, digamos, o sea, para mí es como si uno ajusta, en obra, uno pone al obrero, le da la máquina y como, bueno, vos ajustás el tornillo, ajustás el bulón, y es como, si no está regulado eso, la tensión que se genera en el bulón, después, más adelante, a la hora No, me perjudica. yo di los procedimientos de apriete, yo los di. La clase pasada los di los procedimientos de apriete. Yo no sé si los viste vos. Los procedimientos de apriete los vi. ¿La escuchaste la clase pasada? Sí, pero me había quedado como ahí en el tintero un par de cosas. No las puedo preguntar. Yo puse, digamos, hay 3 o 4 sistemas de ajuste. Uno es el de una llave calibrada. El segundo es con el método de giro de la tuerca. El otro es con algunas arandelas con incrustaciones. Y el último, lo que más se está usando ahora, pero es lo más caro, son bulones que tienen de alguna forma automáticamente largan una especie de pintura cuando llegan a una determinada tensión o cuando llegan a la tensión que tenemos que garantizar. Esos son los que más se están usando, pero son los más caros. Y en general, también lo que más se usa es el método de rotación de la tuerca. Así que hay que saber cuánto es lo que hay que rotar la tuerca en función de la longitud de agarre. En función de la longitud de agarre. Eso yo lo di en la clase pasada. Dale, voy a echar otro vistazo entonces a esta clase, por ahí se me pudo haber pasado. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, muchacho. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, Profesor. Nos vemos el miércoles. Sí, querido. Profesor,
Si me lo explica de nuevo, cuando estaba en la página 2 del PowerPoint, sí, habla de conexión simple tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ese no lo entendí. ¿Es sí, el tipo 1, 2 y 3? ¿Es el gráfico de la página 1? O sea, la tipo 1 sería la de... Está en pantalla, ¿lo ven ustedes? ¿Lo ven en pantalla Sí. ahora? Sí. Bueno, el tipo 2 es la conexión simple. El tipo 1 es el momento de empotramiento. Pero ¿es el dibujo que está en la anterior, en la 1? ¿Abajo a la derecha? ¿En la 1? No. Claro, ahí, en esa. 1, 2 y 3 se refiere al grafiquito de la página anterior. O nada que ver, yo lo entendí mal. 1, 2 y 3. No, 1, 2 y 3 están acá en esta misma filmina. Yo la veo en las dos, en la figura número 2. En la figura en la filmina número 1 no veo ninguno. No, pero a lo que voy es esto. Usted en la filmina número 1, abajo a la derecha, tiene 3 gráficos, 3 tipos de sujeción. Ah. Una que toma momento, otra que no, y otra que más o menos. No, no tienen nada que ver. Yo me confundí. Bien, gracias. Justo eran 3 no sé si lo tienen que ver, pero no, digamos, yo no le puse tipo a esa. Le puse conexión flexible. No, eso es otra cosa. Los tipos están acá en esta filmina. Ahí están los tipos 1, 2 y 3. Son estos 3 casos que están acá. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, me despido. Sí, querido. Y perdón, una pregunta. No sé si al principio le preguntaron, yo llegué como 5 minutos o 10 tarde, algo del recuperatorio que es mañana. Sí. ¿Va a ser así, similar al anterior que tomó? ¿Las preguntas a desarrollar así específicas? Van a ser no las mismas, obviamente, no las mismas. Van a ser otras preguntas, pero van a ser similares, sí. Lo que yo les pido que conceptualicen las cosas, que grafiquen, que, bueno, y la fórmula, yo no estoy pidiendo fórmula, salvo alguna fórmula básica, no muy compleja, pero sí la conceptualización. A nosotros nos interesa la conceptualización. Okay. Y graficar el comportamiento. Sí, van a ser 5 preguntas similares. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, chicos, les mando un abrazo. No sé si quieren que les conteste alguna pregunta del parcial, si hay alguna duda del parcial, no hay problema. Yo estoy dispuesto a consultar. No, a mí me pasó para el parcial que una de las preguntas que pensé que había contestado bien, al final estaba mal. No tengo ahora el parcial acá las preguntas. Si lo tienen para ver, creo que era la segunda o la tercera pregunta. La segunda es de clasificación de secciones metálicas y la tercera de estado límite de servicio. ¿Alguna Esa, de estado límite de servicio era. No sé, me explayé, me hice un par de grafiquitos de cómo llegábamos al estado límite de servicio y esas cosas, y creo que puso que no responde la pregunta. ¿A qué era lo que a qué apuntaba la pregunta? Porque digamos que creo que le encaré mal. Hay dos. Sí, bueno, puede ser, no me acuerdo exactamente lo que pusiste. Imagínate, yo corregí unos cuantos, pero en general, sí, obvio. Cuando se pretende de que contesten sobre estado límite de servicio, bueno, obviamente es un estado límite en particular, que no tiene que ver con el estado límite de rotura. Y hay cuestiones
importantes que señalar ahí. En principio, el estado límite de servicio se hace considerando las cargas de servicio. Es decir, hay que hacer un análisis de cargas propio en situación de servicio, porque son las cargas que se van a dar en el momento de trabajo mismo. Sí. Y hay una sumatoria de cargas distinta a la de rotura. Un análisis de carga distinto a la rotura. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que hay que determinar las deformaciones máximas en la estructura. Las flechas, los desplazamientos horizontales, todas las cuestiones máximas. Y esas compararlas con las deformaciones admisibles que fija la norma. Deformaciones, vibraciones o aceleraciones que fija la norma. La norma fija, Sí. En función del destino de la construcción, deformaciones admisibles. Entonces, otra cosa que yo siempre que les pedí ahí es el formato de verificación. Cuando hablo del formato, es decir, cómo matemáticamente, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica, por ejemplo, la deformación máxima respecto a la deformación admisible. Y esto es lo que en muchos casos faltó poner claramente. La deformación máxima obtenida para las cargas de servicio con la deformación admisible que fija el reglamento en cada caso y que tiene que ver con el destino. Esto un poco es lo que es la síntesis, ¿no? de la historia esta. No, está bien, sí, la encaré para otro lado. Yo la encaré hablando de las cargas máximas de pandeo, de rotura y de eso. No, bueno, y de pero eso es el como estado... íbamos al diseño para una carga máxima de servicio. Empecé como al revés, como la deducción de cómo llegar a la carga de servicio. No, pero eso es el estado límite de rotura. Cuando vos me hablas de pandeo, eso es rotura. Digamos, el agotamiento de la sección por inestabilidad. Eso es el estado límite de rotura, es otro estado límite. Vos, el método del LRFD consiste en verificar dos estados límites. Uno de rotura y uno de servicio. Sí. Muchas veces se olvida esta cuestión. Se olvida. Pero bueno, justamente por eso va la pregunta. Es un estado independiente. Es otra verificación que hay que hacer, además del de rotura. Porque muchas veces, y pasa muchas veces, que la estructura resiste bien, pero se deforma en forma inadmisible. Entonces vos tenés que tener un acotamiento por otro lado. Y muchas veces, por ejemplo, esto se da muchas veces en vigas de entrepiso. Las vigas de entrepiso, tanto en estructuras metálicas como en de madera, las vigas de entrepiso te van a verificar en forma resistente, pero no te van a verificar el estado de servicio, porque vas a tener una deformación incompatible con la estética de la construcción. Está bien. O incompatible, por ejemplo, si vos tenés un comercio y tenés una carpintería y una carpintería vidriada, por ejemplo, bueno, el vidrio no te acepta una deformación y entonces vos tenés un problema adicional, que digamos, la viga te resiste, pero se deforma. Resiste la carga, pero tiene condiciones visuales, estéticas o de comodidad que no son las deseables. Como el movimiento en un puente. Puede ser que resista, pero si tiene mucho movimiento, a eso iba la pregunta. Exacto. Está bien, no, listo, la encaré mal yo, ese fue mi problema. Pero ya está, ya me aclararon la duda. Dale. Bueno, chicos, si no hay preguntas, los dejo. Nos vemos mañana, entonces. Adolfo, Dale, les mando un abrazo, les mando un saludo. mándame las cosas. Hasta mañana. Adiós. Chao.